por favor, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Esta mañana, hermano, nuestro mensaje lo hemos titulado El poder del Evangelio. Es el título que viene en la mayoría de las Biblias, ¿verdad? Que tenemos, Reina Valera 1960. Y es que, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Amén, hermanos. El Evangelio tiene poder para cambiar las vidas, tiene poder para cambiar los corazones. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermano, cuando nosotros estudiamos estos versículos, cuando nosotros le damos lectura a los mismos y nos quedamos unos minutos analizando su contenido, uno siente admiración por las palabras que el apóstol Pablo utiliza para exaltar, para resaltar, hermano, de una forma hermosísima, hermano, lo que significa el Evangelio que él predica. Y él claramente dice aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Óigame, cuando uno está convencido de que está haciendo lo que es correcto, uno no lo calla. Amén, hermano. Cuando uno está seguro y tiene pruebas, como decimos, fehacientes, de que lo que está afirmando es como uno lo dice, uno no se calla. Porque sabe que la verdad lo acuerpa a uno. Amén, hermano. Uno sabe que la verdad lo apoya. Uno sabe que está sobre, podemos decir, hermano, sobre terreno firme, y que nada ni nadie lo va a mover de ahí, porque uno está en lo correcto, hermano. Y Pablo nos da Pablo impregna esta palabra con ese sentimiento, con esa convicción, hermano, con lo que podríamos llamar con ese poder, con esa seguridad, con ese convencimiento. Y él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y tenemos que entender el contexto, cuáles eran las circunstancias, qué era lo que estaba pasando, hermano, para que Pablo llegara al punto de exclamar esto. Usted y yo sabemos que desde el mismo inicio de su ministerio, Cristo tuvo enemigos en este mundo. Es más, desde el nacimiento, días después, lo querían matar. ¿Se recuerda, hermano? Y todo su ministerio estuvo revestido de persecución, todo su ministerio estuvo revestido de ataques, todo su ministerio estuvo revestido de calumnias, todo su ministerio estuvo revestido de ataques tras ataques de sus enemigos, de sus detractores. Y tanto así que su ministerio, hermano, terminó en una cruz. Que el propósito, precisamente, ese era el propósito. Amén, hermano. O sea, dar su vida en propiciación por todo aquel que cree en él. Y el ministerio de Cristo, hermano, reitero, está desde el puro principio, está marcado por esa persecución, está marcado por ese ataque. Cristo tuvo que lidiar, hermano, contra las calumnias. Pero no solamente Cristo, sus discípulos, sus apóstoles, no solamente los que estuvieron con él en los 3 años de duración de su ministerio, sino a las generaciones que se han levantado a través de los siglos. Siempre se ha tenido que lidiar con la persecución por la causa de Cristo. Siempre han habido ataques, siempre. Y Pablo escribe la carta a los romanos en medio de tiempo de tremenda persecución. Pablo escribe la carta a los romanos en tiempos en los cuales, hermano, se estaban martirizando a hijos de Dios. Se estaban encarcelando a seguidores de Cristo. Tiempos en los cuales, hermano, se había dado ya la dispersión de los judíos, hermano, que tuvieron que salir de Jerusalén a muchos territorios. Eso sí, un paréntesis, a territorios donde llegaban, hablaban de Cristo. Hablaban de Cristo.
Por causa de la persecución que vino después de la muerte de Esteban, que es el primer mártir del cual se tiene referencia en la palabra de Dios, los creyentes salen, tienen que huir, literalmente tienen que escapar por su vida. Pero no lo hacen, hermano, de una manera escondida, no lo hacen de una manera encubierta, es decir, pretendiendo llegar al lugar donde van y quedándose en ese lugar haciendo una vida nueva, como si tuvieran un cambio de mente, un cambio en propósito, un cambio de dirección de su vida, no, sino que cuando ellos llegaban a los lugares donde iban, lo que hacían era predicar a Cristo. Y más bien, hermano, la persecución que en un principio podía padecer, hermano, algo que iba a frenar la expansión del Evangelio, porque o iba a ocasionar que lo que se estaba haciendo en la obra de Dios se frenara, porque obviamente eran miles y miles de personas que estaban juntos, eran congregaciones enormes las que se reunían en Jerusalén para escuchar la palabra. Cualquiera pensaría que al darse esa separación tan así sorpresiva, hermano, tan forzada la iglesia, la obra se iba a detener. Pero hermano, lo que para usted y para mí significa un problema, para Dios significa una oportunidad. Para lo que usted y para mí significa una prueba, hermano, para Dios significa un escalón para hacernos subir. Para lo que usted y para mí significa el fin, para Dios significa el principio de grandes cosas. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia. La iglesia se dispersa. La iglesia, hermano, se va por territorio donde nunca antes se había predicado la bendita palabra de Dios, y el Evangelio se predica. Y en medio de esa oposición, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Somos atacados, pero no me avergüenzo. Somos juzgados, pero no me avergüenzo. Somos cuestionados, pero no me avergüenzo. Somos perseguidos, pero no me avergüenzo. La gente trata de avergonzarnos, pero no me avergüenzo. La gente nos acusa, pero seguimos siendo inocentes. La gente nos dice mentirosos, pero sabemos que estamos en la verdad. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y sabe por qué nosotros tampoco nos avergonzamos del Evangelio? Porque sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en esta mañana usted me dice: pastor, ¿por qué usted predica el Evangelio? ¿Por qué usted habla de Cristo? Es que ese es el mensaje que tenemos que hablar. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Esa es la tarea, esa es la misión por la cual los hijos de Dios estamos en este mundo. Y a todos, hermano, todos ustedes, iglesia del Señor, yo quiero decirte algo: aprendamos del ejemplo de Pablo. No nos avergoncemos del Evangelio, porque sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. No nos avergoncemos del Evangelio. Hermano, cuando Pablo predicaba la palabra de Dios, había resultado. Cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, había resultado. Cuando los discípulos predicaban la palabra de Dios, había resultado. Durante más de 2000 años se ha predicado la palabra de Dios, y para gloria a su nombre sigue habiendo resultado. Hermano, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En esta mañana quizás tenemos a alguien aquí que nunca ha creído en el poder del Evangelio. ¿Qué es creer en el poder del Evangelio? Realmente es creer en la persona del Evangelio. Y la persona del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso la Biblia dice: es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que el hombre tiene poder para provocarla ni para ganarla. Es algo que viene de parte de Dios. Es algo que viene de parte de Dios. Es Dios manifestando su amor, es Dios manifestando su gracia, dando a su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tal vez en esta hora este es su caso. Tal vez usted nunca ha escuchado hablar de Cristo como lo está escuchando en esta mañana. Escúcheme bien: Cristo murió en la cruz por usted. Cristo murió en la cruz por mí. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, porque ese es el valor que Dios da a cada alma. La Biblia dice que un alma vale más que todo el mundo. Y usted
y yo y cada ser humano, para Dios valemos más que todo el mundo. Y como somos tan valiosos para Él, a pesar de que estábamos en pecados, porque dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermano, de esta palabra no se escapa nadie. Amigo, de esta palabra no se escapa nadie. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa hechos a un lado, apartados, alejados. Y por causa de su pecado y por causa de mi pecado, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido hechos lejanos de Dios, estamos lejos de Dios. Pero a pesar de estar lejos de Dios, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y Él estuvo dispuesto a enviar a Cristo a morir en la cruz de Calvario. Él dice en la palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana no nos avergonzamos, como Pablo no se avergonzó, de decirle a usted que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. En esta mañana no nos avergonzamos de decirle a usted, como hace 2000 años y un poquito más, los seguidores de Cristo, aún a expensas de su propia vida en algunos casos, siguieron predicando la palabra de Dios y siguieron anunciando que Cristo es el Señor y que Él es el Salvador del mundo y que todo aquel que en Él cree tiene entrada al cielo. Hoy no nos avergonzamos del mismo mensaje, porque sigue siendo poder de Dios para salvación. Y Pablo, el hombre comisionado para anunciar el Evangelio, él hizo lo que Dios le pidió hacer: buscó a los necesitados. Iglesia del Señor, esa es la tarea que ustedes y yo tenemos, y de la cual nunca tenemos que olvidarnos, hermano. La gente no buscaba a Pablo, Pablo buscaba a la gente. Y hermano, cuando hablamos de que Pablo buscaba a la gente, es de que él, durante su ministerio, durante el tiempo en que Dios lo usó, y vaya que Dios lo usó de una forma poderosa, ¿verdad que sí, hermanos? Durante el tiempo en el cual Dios usó a Pablo, hermano, Pablo iba a todas las regiones, Pablo iba a todas las zonas, y él no era de los que, hermano, esperaba que la gente lo buscara, no. Él lo primero que hacía era buscar una sinagoga. Él lo primero que hacía era buscar el lugar donde se reunían los judíos. ¿Por qué? Porque aunque él era el apóstol a los gentiles, la promesa de Dios era que él iba a hablar a los judíos, a los gentiles, a reyes y a gobernantes. Y Dios la cumplió. Y donde Pablo llegaba, hermano, él no se quedaba callado, él no se quedaba quieto, él ligerito, hermano, ligerito. Dice la palabra de Dios que él llegó a una ciudad donde su ser enardecía a causa de la maldad que había en ese lugar. Es decir, su sangre hervía, hermano. Probablemente su corazón se quebrantaba al ver la idolatría, al ver la esclavitud espiritual en que estaba ese pueblo. Pero ese enardecerse no se quedaba ahí como una emoción interna solamente, no, sino que él se movía, hermanos. Él hacía algo para que esa gente tuviera la opción de escuchar la palabra, para que esa gente tuviera la opción de escuchar el mensaje de Jesucristo, para que esa gente pudiera ser rescatada, hermano. Oiga, iglesia del Señor, nosotros tenemos que tener el mismo fuego que Pablo tuvo, hermano. Nuestro corazón debe enardecer cuando vemos la maldad que hay en el mundo, hermano. Nuestro corazón debe inquietarse al ver cómo el pecado ha inundado todas las esferas de la humanidad. No es posible que nosotros nos quedemos de brazos cruzados cuando Satanás sigue diariamente ganando victorias. No es posible que nosotros, hermanos, nos quedemos de brazos cruzados. Seamos conscientes de que necesitamos buscar a los que aún no han conocido la verdad. Están por todo lado, hermano. Están por todo lado. Usted me dice, pastor, es que yo no sé el lugar donde Dios me quiere enviar. Mira, Dios te quiere usar en el supermercado, Dios te quiere usar en el autobús,
Dios te quiere usar en la escuela, Dios te quiere usar en el colegio, Dios te quiere usar en la universidad, Dios te quiere usar en tu casa, Dios te quiere usar en tu familia, Dios te quiere usar en tu barrio, porque en todo lado hay perdidos, hermanos. Y tenemos que tener ese fuego ardiendo en nuestro corazón de hablarles de Cristo. No podemos quedarnos callados, hermano, mientras Satanás sigue su tarea. Pablo iba donde estaban los perdidos y él iba a buscarlos por todo lado. Incluso, hermano, uno de los eventos que más nos sorprenden sobre esto es cuando él estuvo en Atenas, hermano, y vio esa idolatría que había ahí y vio un altar que hacía al Dios no conocido. ¿Se recuerda, hermanos? Y él ve que había un montón de dioses ahí, hermano, bien, porque los paganos inventan dioses de todo lado, ¿verdad, hermano? Recuerde que los egipcios tenían dioses hasta para tirar para arriba, hermano. La mosca era un dios, la sangre era un dios, el Nilo era un dios, la luna era un dios, el perro era un dios, Faraón era un dios. Y por eso cuando usted ve a Moisés, que tiene la visión de la zarza, y Dios le habla de la zarza, y yo estoy convencido que el que le habló desde la zarza fue Cristo, el Hijo, él dice, ¿y cuál Dios me está viendo? Porque la concepción que tenía Moisés era el perro, Dios sol, Dios luna, Dios Nilo, ¿me explico? Dios Faraón. Y él dice, ¿cuál es su nombre? Y Dios se revela como el único y verdadero Dios que es. Pablo llega a Atenas y ve ese altar vacío y dice, al Dios no conocido. Y él dijo, exactamente, no lo conocen. Pero él comprendió que él estaba allí para que ellos lo conocieran. Y él dice, precisamente de ese Dios que ahí tienen ese altar que ustedes no conocen, ese es el Dios del cual vengo a hablarles. Hermano, Pablo no se avergonzó del Evangelio. Creo, hermano, que en esta mañana los que hemos creído el Evangelio nunca tenemos que avergonzarnos de lo que hemos creído. Y si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, avergüéncese de su pecado, pero no se avergüence de recibir el regalo de Dios, porque es por amor. Es por amor. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y te reitero la invitación, si en esta mañana tú no tienes a Cristo como Salvador personal, como tu Señor y Salvador personal, te invito a que te vuelvas a Él con todo tu corazón y le entregues tu vida. Claramente Pablo dice que tanto el judío como el griego pueden ser alcanzados por la salvación. Judío y griego. ¿Saben, hermano? Es increíble, es increíble. ¿Cómo vivimos en un mundo tan desigual, verdad, hermanos? ¿Cómo vivimos en un mundo tan desigual? Cuando usted se pone a leer, hermano, que el 80% de los recursos de este mundo lo consumen el 20% de la población. Imagínense. El 80% de los recursos naturales los consume el 20% de la población, el otro 80% padece necesidad. Cuando usted se pone a pensar que en este momento hay 1.000 millones, escuche bien, 1.000 millones de personas que padecen sed porque no tienen agua suficiente. Y usted se pone a pensar que hay al menos 1.000 millones de personas que hoy no tienen un solo plato de comida. Y cuando usted se pone a pensar, hermano, en tantas diferencias que hay en el mundo, resulta un mensaje tan fresco, tan renovador, tan esperanzador, escuchar de que Dios no hace acepción de personas. Que no importa si usted es judío, la salvación lo puede alcanzar.
Que si usted es griego, la salvación lo puede alcanzar. Que si usted es costarricense, nicaragüense, panameño, venezolano, portugués, español, inglés, de donde sea, la salvación también está a su alcance. Es totalmente antihumano, porque el hombre piensa sobre la carne, pero Dios actúa sobre su amor. Y por amor Él dice, todos son pecadores, todos tienen acceso a la salvación. Y Pablo predica ese mensaje y lo dice claramente, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se determinó o no se frenó o no se limitó a cierto grupo. Pablo hablaba a quien pudiera acerca de Cristo, a quien pudiera. Siempre me gusta decir algo, hermano. Si la persona que le habló a usted de Cristo hubiera hecho acepción de personas, ¿le hubiera hablado? Probablemente no. Pero la persona que le habló a usted de Cristo y la persona que me habló a mí de Cristo, lo hizo precisamente porque estaba convencido de que, al igual que Pablo persuadía a judíos y a griegos, estaba totalmente convencido que yo, como hijo de Dios, no tengo ni el derecho ni la autoridad de escoger a quién hablarle y a quién no. Yo estoy obligado a hablarle a todos, al rico y al pobre, al conocido y al desconocido, al que come con una cuchara de oro o al que no tiene con qué comer. Yo estoy obligado, óigame, estoy obligado por gratitud hacia mi Dios, hermano, de presentar el Evangelio. Ahora, la tarea de presentar el Evangelio para Pablo no era sencilla. No era sencilla. Pablo tenía que enfrascarse en discusiones severas, hermano, contra judaizantes, contra personas que le amenazaron. Tenemos en la palabra de Dios la referencia, hermano, que muchas veces su vida estuvo en peligro y de hecho terminó siendo un mártir por Cristo. Pero no se detuvo. Él no se detuvo. Él hacía lo que tenía que hacer con tal de conducir cada corazón al Señor. Hermano, muchas veces usted va a hablar de Cristo y usted va a sentir que pegó con muro. Siga adelante, porque la Biblia no, la palabra de Dios no vuelve vacía. Siga adelante. Pablo tuvo que presentar oposición a los argumentos religiosos, al judaísmo, hermano, a los pensamientos humanistas, a la idolatría, pero sin embargo él siguió adelante. A judíos y a no judíos. Le animo a que usted siga hablando de Cristo, a que usted siga persuadiendo a otros para que se entreguen a Cristo. No es manipulación, es dejarse usar por el Señor para que el Espíritu Santo haga la obra. Usted no gana a nadie para Cristo, usted no salva a nadie. El que hace la obra es el Señor a través suyo. Pero al igual que Pablo, hermano y hermana, no se avergonzó del Evangelio, en esta mañana yo le animo para que no se avergüence de su Señor. No deje de hablar. Óigame, es interesante, hermano, cuando alguien dice, es que a mí me gustaría hablar donde hay necesidad. Dígame, ¿en qué lugar del mundo no hay necesidad de Cristo? Dígame, ¿en qué ambiente no hay necesidad de Cristo? Dígame, ¿en qué grupo de personas no hay necesidad de Cristo? Aquí mismo, en la iglesia, es necesario hablar de Cristo. Porque puede ser que en esta hora, usted que me escucha todavía no conozca a Cristo como su Salvador personal. Hay que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, nosotros debemos, hermano, persuadir a otros a que se entreguen a Cristo. Es que dicha tarea, hermano, se hace porque hay que hacerla. No hay opción. Nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como le decía ayer a la clase de nuevos creyentes, hermano, precisamente para estar mejor preparados
para presentar defensa de la verdad que está en nosotros, para anunciar a otros de Jesucristo. Pablo vivió entregado por entero a la predicación de la palabra. Esa fue su razón de ser. Como decía yo en la lección, si Cristo es nuestro todo, ¿por qué no hacer de Cristo nuestra razón de vivir? Si todo se lo debemos a Cristo, ¿por qué no hacer de Cristo nuestro todo? Si Cristo nos dio todo, ¿por qué nosotros no darle todo a Cristo? Él es nuestra razón de vivir. Nuestra vida como hijos de Dios, hermanos, debe girar no solamente alrededor de Cristo, sino que también debe girar alrededor de la predicación y la enseñanza de Cristo. Como iglesia, hermanos, sí, como iglesia, como hijo de Dios, como creyente que nos comprometemos con el Señor, hermano, estemos convencidos de que podemos tener un mayor impacto en nuestra comunidad. Estemos convencidos de que podemos tener un mayor impacto en nuestra nación, incluso sobre todo el mundo, si cada uno de nosotros, hermanos, cada uno sencillamente hiciera lo que debe hacer, y es hablar de Cristo. Yo todavía no tengo reporte de asistencia esta mañana, pero gloria a Dios, tenemos bastante gente. ¿Usted se imagina que esta semana cada uno de nosotros le habláramos a uno en Cristo? Y que esa persona aceptara a Cristo. Le aseguro que en esta semana habría más de 300 personas salvas. Porque cada hijo de Dios aceptó su compromiso con Dios. Y mire por favor la palabra que estoy usando: compromiso. Porque hablar de Cristo no es una opción, es un mandato. Y somos llamados a cumplirlo. Dios todavía nos puede usar. Amén, hermanos. Y Dios todavía puede salvar. Dios todavía puede salvar. Dios todavía tiene mucha gente, hermanos y hermanas, que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. Sigamos con la tarea. Hoy estamos empezando, o hemos empezado, uno más para Cristo. Busque ese uno más para usted. Haga la obra. Que no sea uno, que sean dos, que sean 5, que sean 10. Porque necesidad hay en todo lado. Y en todo lado se requiere que hayan hijos de Dios obedientes. Que los hijos de Dios estemos dispuestos a obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide. Le invito por favor a que vayamos a la presencia de Dios en oración. Padre, Señor amado, tu palabra ha sido predicada, Dios. Tu palabra ha sido enseñada. Y Señor, ha llegado el momento en el cual cada uno de nosotros, Señor, tenemos que manifestar nuestra responsabilidad respecto a lo que hemos oído, Señor. Oh Padre amado, Señor, te pido, por favor, que tú nos ayudes. Señor, que nos ayudes a ser instrumentos en tus manos. Que nos ayudes, Señor, a tener en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra que hemos escuchado este día, Señor. Porque hay un mundo necesitado. Hay un mundo que no te conoce. Hay un mundo que necesita salvación, Padre. Ayúdanos, Señor. Y si en esta mañana hay alguien aquí, Padre, que aún no tiene a Cristo como el Señor y Salvador personal de su vida, Dios, que hoy sea el día de salvación. Así, mientras estamos en actitud de oración, en esta mañana la palabra de Dios ha sido predicada. Y como siempre menciono, hermano, cada vez que la palabra de Dios se predica, eso crea responsabilidad en los oyentes. No podemos decir que no conocemos, ya conocemos. No podemos negar de que no entendimos, ya entendimos. Y Dios lo que está esperando es que usted actúe, que haga algo con el mensaje que ha escuchado. En esta mañana quizás hay una persona que no tiene a Cristo como Salvador personal. Usted me dice, pastor, viera que ese es mi caso.
Si yo muero en este día, yo no tengo la seguridad que voy al cielo. Pastor, si yo muero en este día, yo no tengo la seguridad que iré a la presencia de Dios. Pero yo necesito de Cristo. Yo quiero, de verdad, entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que Él me perdone. Yo quiero que Él me salve. Yo quiero que Él haga de mí una nueva criatura. Yo quiero aceptar su regalo de salvación, que no lo merezco, pero es por amor de Dios y así lo he comprendido. Mire, tenemos consejeros y consejeras que están deseosos de hablarle de Cristo, de abrir las páginas de la Biblia y con la Biblia mostrarle cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede ser salva. Habrá alguien que me dice: pastor, yo todavía no tengo a Cristo como mi Salvador personal, pero aquí está mi mano, yo quiero que me hablen de Cristo. Levante su mano, usted quiere ser el primero en entregar su vida al Señor. ¿Hay alguien así? Pastor, yo no tengo la seguridad que al morir voy al cielo, pero yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta mañana. Yo quiero invitarlo a Él a que sea mi Señor y mi Salvador. Aquí está mi mano, pastor, aquí está mi mano. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Levantarías tu mano, levantarías su mano, iglesia, orando por aquellos que pueden necesitar a Cristo en esta mañana para que vengan y se entreguen a Él. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguien así? Pastor, yo no tengo la seguridad que al morir voy al cielo, pero aquí está mi mano, aquí está mi mano, pastor, ore por mí, yo necesito salvación, aquí está mi mano, pastor, aquí está mi mano. Levante la mano con toda confianza. Eso no le salvará, eso lo que hará sería darnos una señal de que usted quiere entregar su vida a Cristo, que usted quiere salvación. ¿Levantarías tu mano? Pastor, aquí está mi mano, yo necesito salvación. Levántala bien alto. Atrás tenemos una mano levantada. ¿Algún caballero que me ayude? ¿Algún hombre que me ayude? Allá con el joven que está ahí en camisa. Amén. Amén. Camisa roja. Gloria a Dios. Amén. Gracias, don Richard. Amén. Toma la decisión en esta mañana, joven. Acepta a Cristo. Qué bendición. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Pastor, yo necesito a Cristo. Aquí está mi mano, pastor. Aquí está mi mano. Yo no soy salvo. Yo no soy salva, pastor, pero aquí está mi mano. Levanta tu mano bien en alto, como este muchacho la levantó, donde pueda ver tu mano. Yo necesito salvación. ¿Hay alguien más? Con toda confianza, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Si necesitas a Cristo, levanta tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios por esta alma que está pasando de muerte a vida. Pero iglesia, tenemos que reaccionar. Iglesia, tenemos que accionar también. Tenemos que hacer mucho más para el Señor y para su obra. ¿Cuánto me dice, pastor? La palabra de Dios ha hablado a mi corazón y yo quiero ser un ganador de almas, alguien que Dios use para hablar a otros de Cristo. Y pastor, yo esta mañana pido al Señor que me fortalezca para hacerlo. ¿Cuánto levantarían su mano como testimonio? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Mucha mano levantada, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya vi su mano atrás, amén. Dios lo bendiga, amén. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, hermana. Ya vi su mano. Dios, yo quiero ser un ganador de almas. Aquí está mi mano, pastor. Ore por mí. Yo quiero seguir hablando de Cristo. Aquí está mi mano, pastor. Aquí está mi mano. Nos ponemos en pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más se cumple que nunca vuelve vacía, Señor. Le ruego, Señor, que estas decisiones que se han tomado, tú las afirmes, Señor. Tú convenzas de justicia, de pecado y de maldad, como sabemos que es la obra que hace tu bendita palabra. Guíanos, Señor, y Padre, muéstranos la forma de seguir siendo fieles a ti en todo tiempo, Padre. Nos ponemos en tus manos. Gracias por esta persona que está aceptando a Cristo. Guía al consejero, úsalo con poder, Dios, que hoy sea un día de salvación para él también, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.